La cábala se ha transmitido de maestro a alumnos desde el siglo XII, aunque se dice que estos saberes pudieron haber nacido desde Mesopotamia o en tiempos más antiguos. Lo cierto es que se encuentran estos conocimientos en Egipto, en los esenios, con Pitágoras, Platón, los gnósticos, alquímicos y herméticos, entre otros. La cábala tiene muchos niveles de enseñanzas: el estudio de las letras hebreas y su profundo poder, las místicas, textuales e invocaciones. Presenta una interpretación de los textos sagrados antiguos que se compilan en dos libros: el Sefer Yetzirah, que es el libro de la creación, y el Sefer Habair, libro de la claridad, en los que se encuentran enseñanzas basadas en la numerología, geometría sagrada, astrología y teurgia. También se basa en el libro del Zohar. Los conocimientos de la cábala son de los más fieles y mejor conservados del conocimiento original. Es una enseñanza espiritual y filosófica que trata sobre la esencia de Dios y el universo, por lo que nos conecta consciente y directamente con nuestra esencia divina. La Semana Santa tiene un gran significado a través de estas enseñanzas. Nos muestra las claves del camino a seguir para conseguir la trascendencia espiritual a través de la simbología de Jesús el Cristo. De esto nos habla Abraham Rodríguez Reyes, personalidad destacada en los campos de las artes visuales, la educación y el esoterismo. Maestro de teología, es fundador y director del Centro de Estudios Filosóficos Herméticos Sefir, donde ofrece estudios en cábala, astrología y tarot, enfocados en la corrección y el desarrollo del alma humana. Abraham es el creador de innovadores procesos de enseñanza y práctica espiritual, los cuales son transmitidos a través de varios cursos y talleres. Actualmente, Abraham dedica su energía a liderar la comunidad de Sefir, perfeccionando continuamente los programas que ha creado, para enriquecer y servir mejor a quienes buscan profundizar en su viaje espiritual y personal. Su obra es un testimonio del poder del arte y la espiritualidad para transformar vidas. Esto es Simbología Cabalística de la Semana Santa. ¿Qué tal, queridos amigos? Saludos, Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante con nuestro amigo Abraham Rodríguez Reyes. ¿Cómo estás, Abraham? Muy bien, Jacqueline, muchas gracias por la invitación. Gusto en tenerte aquí. Bueno, ya dimos referencia de su currículum en la presentación y sin duda este programa los va a dejar con un abrir de ojos muy especial, un entendimiento muy especial y muchas preguntas más. Pero yo creo que es fundamental, sobre todo en este momento que empieza la Semana Santa, pues dejar claro, hay mucha gente que sabe toda esta parte de la cábala, pero hay gente que no tiene ni idea de qué trata esta cuestión. Entonces, pues vamos a empezar a dar referencia con Abraham. Él es CEO de Sefir, ¿verdad? Sefir, platícanos brevemente qué es Sefir, cómo te involucras tú en esto. Claro, Sefir surge a partir de es la etapa final de una etapa de un proceso de aprendizaje de este tipo de enseñanzas, donde nosotros lo fundamos para justamente poder compartir conocimientos de índole esotérica desde la perspectiva de lo interno para la vida cotidiana, la vida práctica. Lo fundamos ya hace 9 años y nos hemos dedicado a impartir varios procesos con el objetivo de enfocarnos en una de las premisas cabalistas más importantes, que es la corrección, el tikkun. Entonces nosotros entendimos que el tikkun no es hacer la corrección o el arreglo del mundo en general desde esta perspectiva del Salvador, sino desde la perspectiva de arreglar tu propio mundo, para que a partir de hacer yo mi corrección interna se pueda empezar a permear hacia los demás y entonces podamos empezar a generar correcciones entre cada uno de nosotros en nuestras interacciones. Entonces nos basamos mucho en las premisas del llamado conocimiento esotérico, sobre todo Kabbalah, Tarot, astrología, las principales ramas, y de ahí hemos diseñado un proceso que es Kabbalah para gentiles, en donde nosotros consideramos que podemos practicar la Kabbalah desde una perspectiva, bueno, más que una perspectiva sin ser judíos, porque nosotros somos muy respetuosos en Sefir de las doctrinas, los dogmas, las normas tienen una razón de ser, y de pronto inclusive en la Torah lo indica,
no pretender ser lo que no somos. Entonces, si no somos judíos, pues no ponernos la chamarra de lo que no nos corresponde. Pero eso no quiere decir que este conocimiento no podamos nosotros abrevarlo, sobre todo porque pues, en América Latina la mayoría de nosotros somos descendientes de sefarditas, aunque no lo sepamos. Entonces hay muchas costumbres, muchas prácticas, mucho conocimiento que está ahí y que nos va conduciendo a la Kabbalah. Por eso este gran boom aquí en América Latina de querer reconocer esto. Entonces lo que hicimos fue extraer el conocimiento, o lo que se puede de conocimiento, para aplicarlo sin transgredir los preceptos de la Torah. Entonces, como muchos de nosotros no estamos circuncidados, no comemos kosher, no guardamos Shabbat, pues muchas prácticas cabalistas no pueden realizarse desde esta perspectiva. Entonces diseñamos Kabbalah para gentiles para poder aplicar esto de una manera respetuosa y sobre todo práctica. Pues en Sefir nos dedicamos a esto y todos estos conocimientos, más o menos con esta visión, buscamos aplicarlos a través de diversos procesos en los cuales utilizamos el arte como herramienta. Soy artista plástico de formación, anatomía, fisiología, higiene es algo en lo que nos enfocamos muchísimo, y en general conocimientos ya probados por la ciencia para poder aplicar estos conocimientos de manera correcta. Bien, a mí me ha llamado mucho la atención tu trabajo ya desde hace tiempo que te sigo, y para mí la verdad es un gran honor tenerte aquí en nuestro programa, porque ustedes se van a dar cuenta, a pesar de que es una gente muy joven, tiene un conocimiento muy vasto, muy profundo, y es un gran maestro. Entonces seguro que les va a dejar un gran sabor de boca al final del programa, y todas sus redes sociales van a estar en la descripción del programa. Ahí lo podrán ustedes checar y conectarse con Abraham Rodríguez. Pues bien, vamos a hablar acerca de la simbología cabalística de la Semana Santa. Y vamos a ver que esta Semana Santa pues es una de las festividades religiosas de mayor impacto a nivel mundial, ¿verdad? Porque la gente se identifica con la religión cristiana, católica, pero también aquellas personas estudiosas de los conocimientos herméticos, encuentran grandes simbolismos y claves que nos enseña toda esta pasión de Cristo a través de cada una de sus partes, para ver qué relación tiene realmente el alma humana, el ser humano como materia, y qué relación tiene que haber para lograr la trascendencia, la cristificación, la resurrección, elevar nuestra conciencia. De eso va a tratar el programa de hoy. Y bien, bueno, pues viendo esta simbología, ¿qué significa de primera instancia sacrificar el cordero de la Pascua en la Eucaristía? Vamos a hacerlo lo más breve pero comprensible posible. Esta cuestión del cordero no es la primera vez que aparece en la Biblia con Cristo. Es un tipo, es decir, es un patrón que se va repitiendo, y el primer patrón o la primera imagen que vamos a encontrar de esto es con el sacrificio de Isaac. Entonces, inclusive el cristianismo ha intentado ver una tipología, es decir, un antecedente, una anunciación del sacrificio de Cristo con este, pero desde una perspectiva un poco más profunda, haciendo uso de la herramienta astrológica. El cordero tiene que ver con el signo astrológico de Aries, el cual a nivel fisiológico se asocia a la cabeza, facultades superiores, intelecto y todo lo que tiene que ver con la construcción del yo del ser humano. ¿Por qué? Porque la cabeza pues, es lo que nos distingue, ¿no? Es donde se aloja la personalidad. Entonces el sacrificio del cordero es el sacrificio desde una perspectiva del sacro oficio, sacralizar lo que se hace, es decir, sacralizar las facultades superiores con el objetivo de liberar lo que en Kabbalah se le conoce como el ruach, o que en griego pudiera ser el sinónimo de la psique, podríamos entenderlo como el alma, con sus acotaciones y con sus particularidades. Entonces es esta liberación de esta alma, de este programa superior vino, tenemos los seres humanos, a partir del uso de las facultades superiores, siempre y cuando se tenga que dejar atrás, por eso es un sacrificio, lo que es, o más que atrás, elevar las facultades instintivas que están alojadas en el cuerpo.
Entonces, desde esta perspectiva cabalista, el sacrificio, de hecho, en Kabbalah no se llama el sacrificio, se llama Yitzhak Akedat, la atadura de Isaac. Entonces, Isaac cuando va a ser sacrificado es un hombre de 37 años, 3 más 7, 10, las 10 esferas del árbol sefirótico, y Abraham, el padre de las multitudes, o el padre sublime, representando la esfera Gesed, Isaac representando la esfera Din, rigor, misericordia, en una atadura a través del uso correcto de estas facultades, donde misericordia y rigor se unifican para esta liberación. Entonces, este sacrificio implica un dolor, sí, porque requiere aplacar a la bestia, el cuerpo, lo que es encarnado, y que sin embargo es el vehículo para realizar esta trascendencia. Entonces, este va a pasar en diferentes momentos en toda la Tanaj, hasta llegar al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque finalmente es una especie de continuidad de lo que se está tratando ahí. Entonces nos está hablando de una liberación. El sacrificio del Cordero es una liberación, en realidad. Y en cuanto a qué nos va develando la pasión de Cristo a partir de esto. La pasión de Cristo, eso es un proceso. Nosotros estamos acostumbrados a ver la pasión de Cristo como un suceso de tortura o un suceso doloroso, que sí lo es, pero no sufriendo. Entonces, esta pasión nos habla de la palabra en sí, pasión, que tiene que ver con el deseo de vivir, el deseo de elevarse, la fuerza bruta del ser humano. Y esta va a comenzar en Getsemaní, cuando se da la oración del Huerto de los Olivos, en donde el Cristo tiene un evento muy fuerte, que viene además de la Eucaristía, en donde comienza a exudar sangre y acepta simbólicamente la copa que le ofrecen. Dice: yo no quiero beber de esa copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Está hablándonos de que el cuerpo, ya después de todo un proceso que es el ministerio del Cristo, ha logrado alinearse con las necesidades y deseos del alma. Nuestro problema es que el cuerpo quiere una cosa, alma otra. Ya en la Eucaristía se logra hacer esta unificación de una manera muy bella, muy simbólica, y en Getsemaní es en donde comienza esta pasión, que es este proceso de liberación del alma. Por eso, durante todo el Vía Crucis, el Cristo va sudando sangre o va sangrando, y es muy importante aquí tomar en cuenta las fechas, porque se da en la fiesta de Pesach, la Pascua, que es la fiesta de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Entonces es una liberación. Entonces el nombre que recibe esta liberación es Éxodo. Bueno, nosotros lo conocemos como Éxodo. En realidad en hebreo se llama Shemot, los nombres. Pero Éxodo tiene una razón de ser, porque se exudan códigos animales. Entonces la pasión de Cristo nos está hablando de que no es un evento aislado, tenemos que partir desde el nacimiento, porque es todo un proceso de iniciación en realidad, la vida de Cristo. Entonces va a haber 3 momentos en donde la sangre va a tomar un cariz muy importante. El primero es las bodas de Caná, cuando Cristo convierte, o Jesús en ese momento convierte el agua en sangre. Luego la Eucaristía, donde la sangre se convierte en vino. Y finalmente la pasión, donde la sangre se va a convertir otra vez en agua. Y por eso esta cuestión de cuando le dan a beber y demás, que cuando Longinos le pica, que brota agua, pues está hablando de un proceso de purificación de la sangre, es decir, exudar los códigos que trae el cuerpo físico, el cuerpo animal, densos, para que eso sirva para que el alma pueda elevarse. Entonces, es un proceso no es la muerte, pero sí es un proceso de trascendencia, muy apasionado, en donde se tiene que utilizar toda la fuerza vital del ser humano simbolizada por esta sangre. Y como dato muy interesante, los atributos que le dan a Cristo cuando va a empezar este Vía Crucis, la corona de espinas, finalmente Cristo es un logos, logos solar, es un poco redundante, pero bueno, para que se entienda, es un logos, es el desarrollo último de la personalidad humana. El báculo, representando lo fálico, la fuerza vital de la que disponemos los seres humanos, que es nuestra energía sexual bien canalizada, y el manto púrpura, que esto cuando lo leemos en griego, púrpura en griego se dice, hay 2 formas, porfirios o fénix. Entonces, fénix, el manto del fénix, Cristo va a renacer como el fénix después de este proceso, que sí va a ser doloroso, pero que es necesario para la liberación.
Entonces, a grandes rasgos, esto podríamos decir que es la pasión de Cristo. Así es, muy bien. En cuanto a las paradas, ¿qué nos van dando estas? La primera parada es los azotes, 40 azotes, que tiene que ver con todo el número 40 que aparece a lo largo de los evangelios, que es el recorrido por los mundos del árbol sefirótico. Entonces es algo que se hace en la piel. Los azotes laceran la piel. Piel en hebreo se dice or, se escribe con las letras en Vav Resh, y suena exactamente igual que la palabra or, que es luz, solo que luz en hebreo se escribe con una letra Aleph en lugar de una letra En. Entonces se está liberando la luz. Inclusive después el martirio de San Bartolomé, que lo desollan, tiene que ver con este proceso de la piel que contiene la luz, es decir, el cuerpo físico conteniendo un cuerpo de luz, un cuerpo lumínico. Entonces esta es la primera parada, esto que hablamos del Fénix y demás, y sin hacer mucho detenerme en cada una de ellas, son 14 paradas porque en Kabbalah se dice que el nombre de Dios tiene 28 letras, 14 letras de la mano derecha, 14 letras de la mano izquierda, 14 de rigor, 14 de misericordia, 28 falanges que tenemos en los dedos. Por eso, en tus manos encomiendo mi espíritu, es el nombre de Dios, tiene que ver con el inicio y el final de la obra humana. Entonces, estas 14 paradas son muy, muy importantes, porque además 14 es el desdoblamiento del número 7, que es el número de los 7 días de la creación, la generación. Entonces, el ser humano ya se genera la naturaleza, el ser humano genera una nueva naturaleza que se conoce como palingenesia, que es lo que está haciendo el Cristo a través de este proceso, no solo de la pasión, sino muy importante lo que sucede en el Santo Sepulcro también. ¿Sí? Y una de las paradas, menciono algunas icónicas, son paradas de rigor, paradas de misericordia. Unas tienen que ver con el rigor, cuando él cae 3 veces, otras tienen que ver con la misericordia, que es la Verónica, el reconocimiento del rostro, cuando se encuentra con su madre. Es un ir y venir entre Gesed y Din, esta atadura otra vez que vemos, que ya aparece como tipo en el Antiguo Testamento, y en la cruz es clavado con 3 clavos. Clavo en hebreo se dice Vav, y Vav en hebreo tiene un valor de 6. Las letras hebreas, como sabrá tu audiencia, tienen un valor numeral. Pues son 3 clavos, 3 letras Vav, 666. Entonces esto el número de la bestia y demás es el número es un código de liberación del cuerpo humano, porque 6 también es el número de la esfera actífera, a la cual está representando Cristo. Entonces, y además el clavo es algo que une lo superior con lo inferior. La cruz también tiene que ver con esta metáfora, se levanta y une lo superior con lo inferior. Y la última de las paradas, pues bueno, ya es esta, cuando alzan la cruz, y tiene que pasar ya todo este proceso de desprendimiento del alma. O sea, nos está hablando del proceso que está teniendo Cristo en lo físico, ¿no? Jesús en lo físico, para llegar a cristificarse. Definitivamente, ¿no? O sea, es esta parte del dolor, y viene un paralelismo con lo que es la vida humana, fundamentalmente, con lo que es la vida de todo ser humano desde su nacimiento, y cómo va trascendiendo cada una de las etapas. A través del dolor aprendes cómo lo entiendes, cómo lo procesas, cómo lo purificas. Y cómo lo utilizas como herramienta de conciencia. Porque el dolor activa las mismas áreas del cerebro que el placer. A veces hay cargas ahí sociales que nos dicen que una cosa es dolor y otra cosa es placer. Vamos, en el parto se ve mucho eso, es un proceso muy doloroso, pero al mismo tiempo yo he tenido testimonio de mujeres que dicen que han experimentado orgasmos en el momento del parto. Entonces lo que el Cristo está viviendo es un proceso de parto, pero en un nivel ya mucho más elevado, esta cristificación que mencionas. Así es. Esta parte de los elementos del cosmos, ¿no? de los planetas, ¿qué relación tiene también dentro de esta simbología de la Semana Santa? Eso es importantísimo, porque nosotros creemos actualmente que los trabajos iniciáticos
nosotros los podemos realizar indistintamente cuando se nos dé la gana, y no es así. Hay tiempos propicios. Para esto tenemos que tomar en cuenta el calendario judaico desde la perspectiva cabalista, en donde el primer mes, que es el que estamos iniciando ahora, que es el de Nisan, el mes de Aries, tiene una especie de reflejo con el séptimo mes, que es el mes de Tishrei, que es cuando se celebra Rosh Hashanah. De hecho, en el judaísmo y en el islam también se celebra el inicio de año en el séptimo mes, en la luna nueva, perdón, de Libra. Entonces, ¿por qué se celebra en el séptimo mes y no en el primer mes, en año nuevo? Porque están cercanos a los equinoccios y son momentos en los que la naturaleza se reinicia. ¿Qué quiere decir esto? Equinoccio, día y noche valen lo mismo, o son equivalentes, es el momento propicio para hacer los cambios. Entonces, es un momento propicio para hacer el cambio. ¿Qué significa esto? Desde una perspectiva fisiológica, lo que nosotros conocemos como iluminación es un uso del sistema nervioso central más allá de lo que en cotidiano lo hacemos. Si el sistema nervioso se comunica a través de sinapsis, que son impulsos eléctricos, imagina que el 20% del cerebro se empieza a usar, pues obviamente se ilumina. Entonces, a nivel esotérico, esto nos está hablando de hacernos conscientes, leer los códigos que está trascendiendo el Cristo durante su proceso de Vía Crucis. Entonces, esa iluminación solamente se puede hacer con un factor que es la luna llena, y solo la luna llena de Aries. No se puede hacer en otro momento, solo hay. ¿Por qué? Porque así lo determinó la naturaleza. Sí, varios sabios cabalistas lo han desentrañado, pero digamos que como es la luna en la que empieza a darse el cambio, los entes masculinos es cuando tenemos la posibilidad de hacer este trabajo. Los entes femeninos lo podrán hacer en el reflejo, en Libra. Pero este proceso de iluminación solamente se puede dar ahí, porque por cuestiones de magnetosfera, por cuestiones climatológicas, por cuestiones astronómicas, que confluyen en un momento muy específico, que van a ayudar a que toda nuestra intención, nuestro trabajo que hayamos hecho a lo largo de toda una vida, el Cristo nos propone 33 años, no biológicos, sino simbólicos, se pueda lograr, pero solo se puede hacer en esa luna llena. Por eso es tan importante tomar en cuenta los calendarios, porque las fiestas previas, o más bien las fiestas durante el año, que son 7, nos van a ir preparando para este magno momento, que es la iluminación. No quiere decir que se vaya a lograr y que si uno se pone a meditar te ilumines. Es un trabajo de ensayo-error, de ir corrigiendo, irse preparando para este momento y ver si se logra. Entonces, por eso el Cristo realiza este trabajo de la Eucaristía en el Pesaj. La Eucaristía es el Seder de Pesaj. Entonces es el momento de liberarse. Israel se libera, que Israel no es otra cosa más que la metáfora del alma humana contenida en Mizraim, Egipto. Mizraim en hebreo quiere decir lo estrecho. El cuerpo, de alguna manera, aprisiona, pero que no es que aprisione, simplemente no están alineados. Egipto es el cuerpo humano. Claro, Egipto es el cuerpo humano. Entonces, así como es el mismo proceso, pero desde dos propuestas diferentes. ¿Por qué? Porque la Eucaristía cristiana está diseñada para no judíos y el Pesaj está diseñada para judíos. Entonces hay una serie, la dogmática ahí indica qué características debes de tener para poder llegar a eso. Sí, características fisiológicas, psicológicas, emotivas, de todo, para poder hacer eso. Entonces es un trabajo constante todo el tiempo. Esto que decías de los 33 años, ¿por qué son claves? Primero porque 33 vértebras y porque 33 es la tercera potencia de 11. Y esto también lo puedes llevar a numerología, a potenciarlo hasta 111, que es el valor de la letra alfa. Entonces el número 33 nos habla mucho de las tríadas: Padre, Hijo, Espíritu Santo, mente, cuerpo, alma, todas las tríadas que quieras, gustes y mandes, y nos está hablando del desarrollo de estas tríadas. ¿A través de qué? Del flujo del líquido cefalorraquídeo por la médula espinal. Yo no me puedo iluminar nada más de una buena intención. Si no hay una buena hidratación, si no hay una buena alcalinización, si no hay una buena salud endocrina,
No se puede lograr eso. Y solamente es en ese momento. Por eso la comida kosher del judaísmo tiene ese propósito y muchas prácticas en ese sentido, que después el cristianismo en su rama gnóstica sí las incorpora, pero bueno, se ha ido deslavando un poco, no se puede recuperar. Entonces por eso a grandes rasgos el 33 es importante, es la incorporación en el cuerpo. Y en cuanto a los elementos químicos, ¿qué relación tiene el oro, digamos, todos ellos que van incluyéndose, el mercurio, ¿no? ¿Los alquímicos o los químicos? Los alquímicos. Los alquímicos. Esto es muy importante porque el proceso de la Eucaristía nosotros tenemos que entenderlo, que fue diseñado dentro de un contexto gnóstico. El gnosticismo es una propuesta griega, evidentemente, pero el judaísmo ya en el siglo I de nuestra era lo incorpora. Se dan muchas corrientes judaicas. En el siglo I de nuestra era se divide la reforma de los nazarios, que después se llama cristianismo, de la reforma de Rabbi Akiva, que después se llama judaísmo, y el cristianismo originalmente es gnóstico, y esto va a incluir lo que posteriormente llamaremos alquimia. Entonces, mercurio filosofal, o lo que se llama vino, azufre filosofal, que vamos a llamar pan, todos estos elementos de la Eucaristía, el pan y el vino, están hablando de eso. Y al mismo tiempo nos están refiriendo a elementos que tenemos en el cuerpo. Adelantándome tal vez un poco esta cuestión de la Eucaristía, de la copa, el vino con el pan. El vino es rojo, está haciendo una referencia al flujo de la mujer. Y el pan es blanco, haciendo referencia al flujo del hombre. Entonces es un acto de sexualidad sagrada, por eso la presencia de Magdalena es tan importante, porque la iluminación no se puede lograr si no hay presencia femenina. O sea, un hombre que se siente a meditar jamás se va a iluminar. Tiene que haber un trabajo alquímico, tiene que haber un trabajo con la pareja, tiene que haber un trabajo de corrección a nivel alma, a nivel cuerpo, de intercambio de fluidos. Por eso tan importante la virginidad, porque está hablando de la pureza, o sea, la virginidad no sexual, sino la pureza que nosotros debemos tener en nuestros metales alquímicos para poder hacer esa obra eucarística y después pasar a la pasión y finalmente a la palingenesia de la resurrección. Entonces, es una mezcla y una combinación de todos los aspectos, ¿no? Lo físico, el alma, estos elementos alquímicos, los astros. Totalmente. Es una relación maravillosa con toda la naturaleza. Del yo con el todo. Así es. Vamos a ver, ¿qué nos indican todos estos sucesos de la pasión en cuanto a cómo se va conformando la preparación del cuerpo físico para esto? Esa preparación empieza con algo que se le conoce en gnosticismo como las 3 Pascuas o los 3 pasos. Pascua viene el griego paskai, que es pasar de un lado a otro, de un estado de conciencia al otro. Entonces el Cristo va a tener 3, simbolizadas por cuando se pierde de niño a los 12 años, que no es un niño, y empieza a dar, que lo encuentra su madre María y San José en la sinagoga hablando de la ley. Tiene 12 años, no es que sea un niño de 12 años, es alguien que ya integró el zodiaco, es alguien que ya integró los procesos del tiempo, por eso puede hablar de la ley natural. Después va a ser simbolizado ese paso, la segunda va a estar representada por el bautizo, que es cuando el Espíritu Santo o la Shejina desciende, que es cuando se vuelve el Cristo, que puede ser cualquier ser humano que emprende este trabajo, un receptáculo. Y es una iniciación del agua. ¿Por qué? Porque es el dominio emocional y de un mundo que en Kabbalah se llama Yetzirah, un mundo de la formación. Entonces, el Cristo va pasando por 4 etapas. Esas 4 etapas a lo largo de su vida son San José, el carpintero, o el tectón, el que maneja la materia, San Juan Bautista, Jesús y San Juan Evangelista. Los 4 son el mismo, pero en 4 niveles de conciencia diferentes. Y las 3 Marías, María Madre, María Magdalena, María Cleofas, son la misma,
pero en diferentes estados de conciencia. Lo que nos está hablando de un proceso de acompañamiento y de preparación que es todo el ministerio del Cristo. Entonces hay una etapa solitaria que es el desierto, pero de ahí en fuera el Cristo hace el ministerio con su esposa, con Magdalena. Agrupa a los apóstoles, que desde una perspectiva fisiológica serán los 12 pares craneales, las 12 coyunturas del cuerpo más Cristo la 13ª, una integración del cuerpo en este ministerio, y cada apóstol, ahí es muy importante y muy interesante saber quiénes son, cómo mueren y en dónde mueren, porque eso habla también del desarrollo de facultades. Pues todo el ministerio del Cristo es la preparación fisiológica y anímica, psicológica e iniciática finalmente de este proceso. Entonces cada uno de los elementos que van atravesando su vida, la samaritana, Santa Fotina, la luz, Nicodemo, la higuera, la entrada en Jerusalén, las parábolas, la pesca milagrosa, importantísima la pesca milagrosa, son perspectivas que nos van hablando muy en específico de labores que hay que hacer desde ciertas perspectivas filosóficas. Entonces, la pesca milagrosa, por ejemplo, es pitagorismo, etc. Entonces, todo el proceso del ministerio del Cristo en realidad es un manual alquímico para lograr la trascendencia. Si nosotros lo empezamos a ver como un manual y no tanto como una historia o como una fábula, nos va a entregar una lectura muchísimo más completa. Exacto, sobre todo adquiere algo coherente, ¿no? Totalmente. Coherente y realizable. Exacto. Totalmente realizable. Sí, como dices, es una guía para el ser humano que no nos la enseñan a ver desde naturaleza, simplemente como una historia y a veces poco creíble, ¿no? Entonces, de hecho, nada creíble. Ya cuando empiezas a ver todos sus simbolismos, todos estos secretos, y que no tendrían que ser secretos, caray, ¿no? Sino que debe ser como al alcance del ser humano para ver cómo me preparo desde el principio conmigo mismo, ¿qué soy? Y fíjate que sí están al alcance del ser humano, porque el mismo evangelio te dice: el que tenga oídos, que escuche, y el que tenga ojos, que vea. Esto pareciera que se me que me he iluminado y demás. No, simplemente tuve la curiosidad de aprender griego y leerlo en griego. Cuando lo lees en su lengua original ya te da otra. Es simplemente que desarrollemos esta pasión, sí, esta voluntad de querer tomar lo que ahí está. Bueno, hablando un poco más acerca de esta cuestión planetaria, cómo influye, porque bueno, tiene que ver, por ejemplo, el cinturón de Orión, ¿no? Todas las estrellas, Sirio y demás, que tiene que ver con esta parte también que nos muestra. ¿Qué hay? ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso? Eso tiene más que ver con el proceso de la natividad, que es una alineación planetaria que el cinturón de Orión, Sirio alineados nos indican, sobre todo más al norte. Aquí sí se ven en estas latitudes, pero eso se ve más al norte del trópico de Cáncer, que va a indicar por dónde sale el sol después del solsticio de invierno. Entonces es muy importante esto porque nos está indicando una fase de renacimiento. En Navidad nace el Cristo, y en solsticio de invierno, y en solsticio de verano nace el hombre, Jesús. ¿Por qué? Porque San José muere en esa fecha. Entonces, si San José se va a transformar en la misma persona, es decir, muere una faceta o se deja atrás para una nueva. Por eso tan importante otra vez los astros. Entonces, la estrella Sirio también es una estrella que es mencionada mucho se le llamó Pitón en el antiguo Egipto, y esto viene más en la Kabbalah, que está anunciando la crecida del Nilo, que es más o menos por las mismas fechas de pasado el solsticio de verano. Entonces, las estrellas no es que nos vayan a iluminar por sí mismas, son marcadores. Pero además también tenemos que tomar en cuenta el tipo de estrella que es, por el tipo de frecuencia lumínica que está emanando. No es lo mismo una estrella como por ejemplo Aldebarán, que es la del ojo del toro, que se alinea también con Orión, que es una supergigante roja que emite un espectro infrarrojo, a una estrella que emite un espectro ultravioleta. Van a impactar en el sistema nervioso de manera muy sutil, pero muy consistente.
Entonces, cuando se hacen estas fechas, o bueno, más bien, estas fiestas en estas fechas específicas, es porque se va a desarrollar todo el espectro ultravioleta necesario para que el alma despierte. Entonces, esa es la importancia de conocer el tipo de estrella y en qué momento se hace qué cosa, y qué tipo de meditación, visualización, trabajo o lo que se tenga que hacer. No es de gratis. Exacto. No es un capricho. Es algo perfectamente observado desde milenios. Qué interesante. Oye, y en cuanto para como dejar claro acerca de estos días santos, el Jueves Santo, ¿qué tiene en específico? Tenemos que tomar en cuenta que el Pesaj va a tener una fecha específica inamovible, siempre va a ser el 15 de Nisan. El calendario litúrgico, vamos a referirnos al católico, que es el más difundido, el católico apostólico, aunque también en el ortodoxo, bueno, el ortodoxo no, pero el católico apostólico es móvil. Entonces, Jueves Santo, en realidad, nosotros vamos a celebrar Semana Santa lo más apegados a la luna llena. Pesaj va a ser en la luna llena. Es decir, el viernes más cercano a la luna llena de Aries es nuestra Semana Santa. En el judaísmo es el día que caiga, o sea, de la semana me refiero, siempre es 15 de Nisan. Entonces el Jueves Santo desde esta perspectiva astronómica tiene la fuerza de la semana, de la luna llena, nada más, porque a veces cae, a veces no cae, es móvil. Pero la importancia aquí va a estribar en lo simbólico. ¿Por qué? Porque es cuando se hace el Seder de Pesaj. El Seder de Pesaj es la cena pascual que hacen los judíos, que se come el hueso del cordero, el sroa, los matzot, de todo esto, las comidas ácimas, y se hace todo. Seder viene de la palabra hebrea orden, el orden de la Pascua, el orden del paso. Entonces se celebra preguntando por qué esta noche es diferente de las demás noches. Y el Padre es el que va dirigiendo esto, parte los panes ácimos, etcétera, con un significado muy, muy hermoso. Lo que Cristo celebra en la Eucaristía es el Seder de Pesaj, pero ya desde la perspectiva adaptada gnóstica, que ya después se convirtió en el cristianismo, tiene como objetivo preparar al cuerpo, como también el Pesaj, pero de una manera un poco más para no judíos, ¿sí? Entonces es un rito de magia sexual. Es un rito de magia sexual, y no quiero que se malentienda esto, porque sí, hay mucho tabú al respecto, sino magia sexual no tiene que ver con la cópula, tiene que ver con la unificación de los opuestos. Entonces, por eso es tan importante hacerlo en matrimonio, ¿sí? Y que sí hay sus ritos demás, que no me voy a meter ahorita en eso, porque eso sí ya está reservado para otros espacios, pero eso tiene como objetivo lograr comunicarnos con el Creador a partir de un acto sagrado de generación de vida. No quiere decir necesariamente un embarazo, sino generar vida, ¿sí? La sexualidad es vida. Entonces, como mencioné, la copa es el vientre, el vino, el mercurio filosofal, los fluidos de las mujeres, la hostia o el pan, que la matzá es blanca, el esperma masculino, que entra, lo fecunda y se ingiere. Y entonces es un acto de sexualidad sagrada. Para que después se pueda hacer este trabajo, la subconsciencia y la autoconciencia o personalidad y subconsciencia, simbolizados por Jesucristo y Magdalena, subconsciencia siempre femenino, la personalidad siempre masculina. Entonces van haciendo este trabajo. La personalidad es la que sufre, no la subconsciencia. Entonces, bueno, no sufre, es la que experimenta el dolor. ¿Por qué? Porque es la muerte del ego. Sí. Porque es la muerte de los esquemas, es la muerte de las costumbres, es la muerte de los apegos, es la muerte de las necedades. Claro que va a sufrir, pero la subconsciencia no. Por eso la subconsciencia, las mujeres ahí están. Y toman al Cristo, la autoconciencia que se va a cristificar para hacer este proceso de palingenesis. Pues en el sábado de gloria después se da el proceso de reposo, que no es proceso para nada de que no se haga nada, es el Shabbat. Entonces el Shabbat es el día en el que el Creador reposa de su creación para que ésta se integre y evolucione. Entonces, ¿cómo haces que algo evolucione y se integre? No le hagas nada. Exacto, ya la luz está trabajando por ella misma. Por ella misma, ya no tienes tú que hacer nada. Entonces, este rito de la Eucaristía, desde esta perspectiva, es
precioso, hermosísimo, y está diseñado de una manera, desde esta perspectiva, muy puntual. Este Viernes Santo con la Pasión de Cristo viene a ser como ya esa parte del cambio, digámoslo así. Más bien es el proceso fuerte, es el proceso duro. El cambio ya viene hasta Domingo de Resurrección. Exacto, sí, porque es cuando lo clavan en la cruz. Después está en reposo 3 días, igual que Jonás, las tríadas, de las que hablábamos hace un momento, y después viene el Domingo de Resurrección, que todavía no se da la palingenesia. Es un proceso también súper importante y que por eso María Magdalena es la única que reconoce al Cristo. La subconsciencia reconoce al Espíritu, la personalidad no. Sin embargo, Cristo tiene que bajar otra vez porque no está completo. Porque hay un elemento en este muy importante que se pasa de largo, que es Santo Tomás. Tomás viene del hebreo taoma, taumim, que quiere decir el gemelo. Entonces Santo Tomás es el hermano gemelo de Jesús, pero no es que sea su gemelo ni en estas cuestiones conspiranoicas Código Da Vinci, sino está representando el cuerpo físico que se quedó atrás. Entonces Cristo regresa por su cuerpo, por eso Santo Tomás es el único que lo puede tocar, y es el que lo toca en la herida del hígado. Así es. Donde es el órgano de la inmortalidad, porque es el único que se puede regenerar a sí mismo. Exacto, lo está purificando con la lanceta. Longinos lo pica, sale agua y sangre, ya es un proceso de purificación de la sangre muy fuerte, y después regresa Cristo por ese cuerpo, que está representado por Tomás, por eso hasta no ver, no creer, toca incrédulo. Entonces se unifica el espíritu, el cuerpo y el alma, y por eso ya puede ascender después. Entonces por eso no hay que denostar al cuerpo, o sea, no hay que maltratarlo como el cristianismo nos lo ha enseñado, el cristianismo exotérico, no tradicional, sino al contrario, es un ente sagrado y es el vehículo que se debe purificar para lograr este proceso. Así es. Súper importante. Hoy hay una alusión, precisamente después cuando lo bajan de la cruz, cuando María lo toma en sus brazos. Es algo muy hermoso. ¿Qué pasa ahí? Eso es hermosísimo porque esa escena tan representada en la historia del arte le conocemos como piedad. Piedad en hebreo se dice rajem. Se escribe con las mismas palabras las mismas letras de la palabra rahum, que quiere decir útero. Entonces María al tomarlo lo lleva al útero. Entonces es un proceso, por eso lo entierran, bueno, no lo entierran, lo meten al sepulcro, porque va al sepulcro de la tierra. Y este concepto griego de la madre tierra, que este concepto es griego, no es de aquí, no es indígena, paréntesis, ese concepto griego de Gaia. Bueno, pero tiene algo que ver, ¿no? Tiene algo que ver, pero no es lo mismo. Sí tiene sus particularidades, pero bueno, este concepto de meterlo nuevamente al útero para hacer esa resurrección, por eso es un proceso de parto. Entonces en la Eucaristía el esperma se une con el óvulo, el proceso de parto y el proceso de nacimiento, muy similar al proceso del jardín del Edén, del árbol sefirótico, porque la cruz también está representando al árbol sefirótico de la Kabbalah. Entonces por eso Cristo también es correcto verlo representado dentro de este esquema del árbol sefirótico. María es también como la divina Shekinah, que recibe... hacen partes de la divina Shekinah, claro, sí, por supuesto. Aunque en este sentido, en este caso específico, es el desarrollo de la subconsciencia en 3 facetas, que también se tiene que purificar la subconsciencia. Por eso a María Magdalena, que por cierto no es la prostituta que van a lapidar, eso es un gran error, ni siquiera está escrito, que además no es prostituta. La prostituta en hebreo se dice kadosh, bueno, kadish, se escribe con las mismas palabras de kadosh, que es santo. ¿Cómo que la prostituta es santa? Entonces, ¿por qué? Porque kadosh es todo aquello que se aparta de su función original. Entonces, si todos los tenedores son para comer, pero yo este tenedor lo quiero utilizar para peinarme, esto ya es kadosh, porque ya es diferente de su propósito original. Entonces, está hablando de un proceso de purificación. Pero bueno, a María Magdalena le tienen que purificar 7 demonios, las 7 glándulas de secreción interna. Entonces, ahí hay que revisar un libro que se llama el Pistis Sofía, que es la perspectiva de María Magdalena interrogando a Cristo sobre estas cuestiones. No es un libro New Age, es un libro del siglo I de nuestra era, un libro muy, muy importante, muy complejo. Y sí, esta parte del desarrollo del femenino es muy importante, pero la subconsciencia se queda aquí. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen su trabajo en la luna de octubre, o en las lunas de octubre.
ahí es en donde se hace el trabajo de la mujer. Por eso aquí se hace tanto énfasis en lo masculino, que se sea hombre o se sea mujer, como género no importa, es el desarrollo de lo masculino, Claro. la parte masculina que todos tenemos, exactamente, representada por la cristificación. Claro, muy importante. Y entonces, bueno, esta parte ya del sábado de gloria, ¿no? Que es cuando resucita, digámoslo así, cuando vuelve él por el cuerpo, ¿no? Se puede decir que ya es el entendimiento total, o hasta... Es un ordenamiento, porque en los evangelios apócrifos se habla del episodio de Christus descendis inferos, Cristo desciende al infierno, y ahí se encuentra con todos los exorcismos que hizo durante el ministerio. Entonces se narra que Hades y Belcebú empiezan a tener una plática porque dicen, ya viene aquel que me envió acá. Belcebú le dice a Hades. Hades no es el diablo, es el dios del inframundo. Esto totalmente griego. Tenemos que tomar en cuenta que el evangelio se escribió en una época helenística, siglo I de nuestra era. El judaísmo totalmente de influencia griega, por cierto. Entonces, tira unas puertas de bronce, Cristo, que son las puertas del Hades. El bronce es una forma de referirse al planeta Venus, es un metal, y Venus es la glándula tiroides. Es un viaje interno. Entonces viene de aquí para acá, hasta bajar al inframundo. Entonces, o sea, es toda una cosa impresionante lo que sucede ahí en este relato, pero lo concluye diciendo que se ordena, que Cristo baja por todas las almas de los justos, de los sadiquim, que nacieron antes de que se predicara el evangelio. Entonces le dice al Hades, sí, pero no te los puedes llevar porque vas a romper el equilibrio natural. Y el Cristo le dice, te doy a los demonios y tú dame a los justos. Y Hades acepta el trato. Entonces los demonios, que no son los cuernitos, no son los malos, son los daimonion griegos. O sea, estos espíritus de sabiduría ancestral, de la sabiduría de la tierra, de la sabiduría del cuerpo, quedan encriptados ¿en dónde? En el infierno. ¿Dónde es el infierno? Deseos, toda esa parte, la parte del vientre. pasiones. El útero femenino, la próstata masculina. Por ahí es donde nos agarran siempre, ¿no? Entonces se ordena. Entonces lo que va a la mente, va a la mente, lo que va al cuerpo, va al cuerpo. Y entonces ya después resurge de este proceso de ordenamiento, porque lo que nos está diciendo es, está este orden establecido para que todos ustedes y todos los que lean esto se puedan convertir en Cristos. Y es en este momento. Por eso se le llama Semana Santa, porque es cuando el ser humano se santifica, te haces kadosh, te vuelves algo diferente de lo que estás acostumbrado a hacer. Y eso te lleva a pequeñas trascendencias, pequeñas iluminaciones. Pero hay que bajar a nuestro infierno. ¿Cuándo se baja a nuestro infierno? El manual lo estableció. Ahora existe la cuaresma. Entonces la cuaresma justamente es para eso. Pero primero es el carnaval. Dale rienda suelta a los placeres. No puedes negar el cuerpo. Hay que validarlo. Y una vez que el cuerpo se valida, entonces ya puedo trabajar con esos elementos densos para elevarlos. Sí, no sé de qué padezco para entonces trabajar sobre él. Porque se va a volver tu mayor fortaleza. Exacto. Así es. O sea, en realidad a Cristo, cuando lo tientan en el desierto, Ajá. que todo el mundo creemos que Cristo es el epítome de la virtud, no es cierto. Lo tientan con la vanidad, lo tientan con el hambre, lo tientan con... Cristo era vanidoso, si no el Satán no lo tienta con la vanidad. Entonces eso, la vanidad bien aspectada se vuelve una personalidad firme. Hay que volver los defectos funcionales, es lo que nos está diciendo. Así es. A un nivel psicológico. Ajá, muy interesante, porque es todo un compendio de cosas que tienes que trabajar en ti mismo, ¿no? Finalmente se vuelve no la historia de Jesús aislada, sino la historia de todos los hombres, la historia del género humano y de lo que tienes que trabajar tú para ascender y para entender esta parte divina. Así es. Y hacerlo implica observar las fiestas, no desde una perspectiva fanática, sino qué se tiene que trabajar en cada fiesta para ir preparándome para llegar a este momento. Pues qué tarea.
Sí. Qué tarea tan impresionante, pero sobre todo te digo, ahí cobra una validez en toda esta simbología, toda esta fiesta, porque como decías, no se trata de, ya lo malinterpretamos, estamos manoseado el asunto a nivel religioso, y entonces pues bueno, todo el mundo sale, ¿no? Desde con sus palmitas y toda la cuestión, o desde haber recibido la ceniza, pero nos olvidamos de esta simbología, del trabajo que cada uno de estos días tendría que haber en nosotros mismos para avanzar. Así es. Cada parte, ¿no? Entonces, Así es. eso es fundamental. Fundamental. Y cuidarnos, ¿verdad? Tenemos que empezar por cuidarnos, se va a oír un poco trillado, pero empezar a construir con conciencia mejores versiones de nosotros. Claro. Y cada periodo es una oportunidad nueva para elevar un poco más, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y eso, como dices, o sea, finalmente esta época es crucial por algo, porque se alinean un montón de cosas, porque hay un destape de conciencia que puedes aprovechar en este momento para evolucionar. Y más importante, hay vida. Hay vida. Es la vida. Lo que nos está recordando la Semana Santa es vincúlate con la vida. Vincúlate con el mensaje, más allá de lo que cada quien interprete, el mensaje de amor. Exacto. Porque el verdadero mensaje de amor no es solamente irse preocupando por los demás, está muy bien. Pero ¿cómo me voy a poder preocupar por los demás? ¿O cómo voy a poder darle servicio a los demás si no me lo estoy dando a mí mismo? Entonces es un movimiento recíproco. Entonces estas fiestas es vincularse con la vida, sí, vincularse con la pasión, vincularse con el servicio, con el amor, Híjole. Sí. Por eso a veces es más importante que hacer un rito de magas o lo que sea, arreglar lo que se tiene que arreglar con la gente con la que vives. Exacto, lo que tienes de primera instancia. Ese es la contigo mismo, principal con tu familia, con tus amigos. O sea, si no empiezas desde ahí, es que es eso. Es algo que le comento yo siempre en los procesos en Sefir. Le digo, ¿cómo quieres hablar con Dios si no puedes hablar con tus hijos o no puedes hablar con tus hermanos o con tu esposa? Claro. ¿Cómo vas a contactar con Dios si no puedes contactar con el vecino, si no puedes contactar con tus padres? Entonces, por ahí es donde se debe de empezar, y pues estas fechas son propicias, idóneas y magníficas para hacer ese trabajo, siguiendo la pauta. Pues ahí tienen una gran clave, amigos míos, ¿verdad? El trabajo empieza desde ahí. Algo que quieras recomendarles a nuestra audiencia. Algo que quiera recomendar. Primero que nada, una de nuestras filosofías en Sefir, una de nuestras premisas es que el mundo espiritual se construye. No es algo que se alcance. Y menos cuando me voy a morir, hay que construirlo ahora. Y hacer válido estos mensajes de la Kabbalah no es ponerse a meditar. Sirve mucho. Es impresionante. Pero no es todo. Y de hecho es un auxiliar, diría yo. No me sirve de nada meditar, no me sirve de nada estar al pendiente de las fechas si eso no se está reflejando en la vida. Mi recomendación es, hay que ser felices, pero no desde la perspectiva cursi, sino realicémonos. Cada quien se realice y que en su realización contribuya a que los demás se realicen. Eso es muy importante en el mensaje de Cristo. Por eso le dice a los apóstoles en Pentecostés, esparcid mi evangelio. Tú ya te realizaste, contribuye a que los demás lo hagan, no como maestro, no como guía, no como nada, como alguien que también está en el camino. Así es. Y que compartes lo que es. Sí, a partir del amor, de la verdad del amor, ¿no? Hacia el otro, hacia ti mismo. Simplemente. Para poder empezar a contrarrestar todo este mundo tan caótico y tan violento que hemos creado los seres humanos actualmente. Ay, pues te agradezco muchísimo esta plática, esta enseñanza que creo que nos va a venir muy bien a todos, nos va a hacer recapacitar en qué es lo que tenemos que hacer realmente en estas festividades, así como en determinado momento en la Navidad y todo esto. Cada una tiene su secreto, su particularidad, y tenemos que volver a nosotros mismos a través de estos códigos que nos está dando ya toda esta enseñanza. Así es. Pues muchísimas gracias. No, muchas gracias, Jackie. Les recuerdo, amigos, que los contactos, todos sus links para que puedan tener contacto con Abraham están en la descripción del video,
para que se puedan contactar. Tiene unos cursos hermosísimos, tiene unas cosas impresionantes, así que se los recomiendo. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, nos vemos para la próxima en Espiritualidad Científica con Jacqueline Pérez.